muy peculiar que ha dado lugar a que toda la tecnología en el mundo haya cambiado. Porque antiguamente, el año 1908 hasta el 1930, todas las grandes ciudades como Nueva York, todo eso, todas esas ciudades tenían una red de corriente continua, iluminación de corriente continua, sus trenes, corriente continua, todo era corriente continua. Y a partir de este descubrimiento del campo magnético giratorio que les he explicado de una manera bastante simple, ha cambiado la tecnología eléctrica en el mundo y se ha impuesto la corriente alterna. Eso se debe a dos ingenieros americanos que se llaman Ferrari y Tesla, ¿no? Ferrari y Tesla, por eso este principio se conoce como Ferrari-Tesla. Bueno, esto es como un poquito de información nada más para ustedes. Este campo magnético giratorio, entonces, como están viendo, sin que el estator se mueva, sin que los arrollamientos que están bien incrustados, insertos en el estator, que no se mueven porque se llama estator, resulta que sus efectos magnéticos, interactuando entre bobinas, grupos, conjuntos, ¿no es cierto?, corriente alterna y todo eso, ha dado lugar a que haya un campo magnético giratorio donde el polo norte, el polo sur, el polo norte, el polo sur está dando vueltas, ¿no es cierto? Y ese es el fundamento de las máquinas asíncronas, ¿de acuerdo? Bien, ahora en este segundo capítulo, para no perder el hilo, vamos a estudiar y deducir una serie de criterios que se llaman técnicas y luego aplicaciones que se llaman tecnologías de cómo hacer las bobinas, los grupos, los arrollamientos de fase, todo eso, cómo se tiene que hacer en la máquina. Entonces hay que tratar de deducir de esas relaciones teóricas del primer capítulo unas relaciones mucho más prácticas en el que directamente podemos hacer el arrollamiento de cualquier máquina asíncrona. ¿De acuerdo? Ese es el propósito de este capítulo y se llama técnicas de arrollamiento. Entonces veámoslo. Bien, este es entonces el capítulo de técnicas de arrollamiento. Voy a agrandar un poquito más para poder tener una buena imagen. Ya, está bien ahí. Bueno, como les dije, para poder hacer el análisis de criterios y métodos de hacer arrollamientos, ya es importante ubicarnos bien en la interpretación del primer capítulo. Entonces, primero tenemos que estar muy conscientes de que en el contorno del entrehierro, apenas saliendo del estator, ¿no es cierto?, en la parte de la zona del entrehierro, se generan por las bobinas y los arrollamientos del estator esta configuración magnética en términos de densidad de campo magnético en todos los puntos del contorno del entrehierro, es decir, casi en el punto del contorno donde está el rotor, ¿ya? Del rotor no se preocupen, no hemos visto nada todavía,
Si aquí lo muestro, simplemente es para que se ubiquen que esos campos magnéticos generados por el estator producen este tipo de campos magnéticos que lo he expresado de esta forma, ¿no es cierto? Por ejemplo, este campo magnético, si está con líneas saliendo hacia el estator, se trata de un polo sur magnético. Este, que está a la izquierda, está entrando, es un polo norte. Este de aquí abajo está saliendo, polo sur, y este que está entrando, polo norte. O sea, aquí tenemos el ejemplo de un campo magnético giratorio de 4 polos. Como ven, este campo magnético gira a la izquierda con una determinada velocidad, que ya sabemos cuál es su formulita para poder calcular, ¿no es cierto? Es eso lo que tenemos que lograr con el arrollamiento que vayamos a hacer, ¿sí? Entonces, fíjense, la ubicación de todos los lados activos que va a haber en el estator, las bobinas, los grupos, etcétera, tienen que cumplir estas condiciones que nos está dictando las conclusiones del primer capítulo, ¿no? Y estas son las dos condiciones fundamentalmente para un arrollamiento de fase. Ya tenemos que poner los lados activos en el estator en lugares bien estratégicos, conformar bien las bobinas, conformar bien los grupos en el arrollamiento, en el estator, ¿no es cierto?, para hacer el arrollamiento. Luego, a esos arrollamientos hay que inyectarles, bueno, la palabra no es correcta, hay que hacerlos circular una corriente alterna, o sea, una corriente alterna saben que tiene magnitud, sentido y fase, ¿no es cierto?, que circulen por estas bobinas de manera también muy estratégica, que ahorita vamos a ver. Entonces nos está advirtiendo que eso es lo que tenemos que hacer. Para poder explicar mejor, nos daremos un ejemplito, que es el que hemos utilizado en el anterior capítulo también. Es esta vista del estator de la máquina. Fíjense, aquí se ha cortado el estator, ¿no es cierto? Aquí es el principio de corte y este es el final de corte. Todo esto es el estator. Recuerden que el estator está en forma extendida. Si se lo vuelven en una circunferencia, ¿no es cierto?, hacia arriba, haciendo la circunferencia, esa es la forma en que están ubicados los conductores lados activos, la conformación de bobinas, los grupos, etcétera, que ahorita vamos a ver. Esta vista, como está expresado desde el lado del eje, se llama vista axial o diagrama axial, ¿ya? ¿No? Pero aquí está con el estator extendido, como les he dicho. Se ubican, ¿verdad? Si tuviesen alguna duda, por favor, abran su micrófono, pregunten, ¿no? Disculpen. Bien, según lo que dice en este ejemplito, este diagrama axial vamos a hacer para un arrollamiento de fase, porque la base de todos los arrollamientos es el arrollamiento de fase. Entonces, este arrollamiento de fase vamos a confeccionar con 3 bobinas que conforman el grupo, o sea, grupo de 3 bobinas, ¿ya? Y se va a expresar por una letra minúscula G igual a 3. Y además vamos a constituir 4 grupos en todo el estator que van a conformar el arrollamiento de fase. Entonces se designa con la letra G mayúscula y decimos 4. Entonces tenemos 4 grupos en todo el estator de la máquina
y cada grupo está constituido por 3 bobinas. Está en doble capa, como pueden ver, ¿verdad? Entonces, según lo que nos ha dicho la teoría del primer capítulo, las bobinas que conforman el grupo tienen que ser vecinas. Aquí en un doble capa, la vecindad es llanura a llanurita. De modo que aquí tengo A1, que es el lado activo de la primera bobina, del primer grupo, y aquí el A1', que está aquí, es el segundo lado activo de esa bobina. Entonces, este A1 con A1' conforman una bobina, que visto desde esta forma solamente se ve esas partes, ¿no es cierto? Por eso es diagrama axial. La segunda bobina vecina es A2 con A2'. La tercera A3 con A3'. Entonces, estos 3 primeros lazos activos con estos 3 primeros lazos activos de capa inferior conforman el primer grupo, ¿no? El grupo de 3 bobinas. Ahí tenemos las 3 bobinas. Ahora, para hacer los 4 grupos que nos dice que debe tener, ya, entonces nos dice que debemos colocar los 4 grupos a distancias iguales a lo largo de todo el contorno del estator. Entonces, como el estator es una circunferencia y hay que poner 4 grupos, entonces hay que poner a la cuarta parte, ¿no es cierto? A la cuarta parte, cada cuarta parte. Entonces agarramos la cuarta parte, está aquí, y ponemos la segunda bobina, B1, B2, B3, primer lado activo, segundos lados activos, B1', B2', B3'. Este es el segundo grupo. Exactamente igualito en su construcción que el primero. El tercero, C1, C2, C3 con C1', C2', C3, el tercer grupo. Y el cuarto, D1, D2, D3 con D1, como aquí se ha cortado ya el estator, vamos hacia adelante y aquí está el D2 y D3'. Y ahí están los 4 grupos que debemos colocar en todo el contorno del estator, a distancias iguales. Esa distancia de separación que existe entre el grupo 1 y el grupo 2 siempre da igual a un tau p en el espacio magnético. O sea, en ese ancho es que se forma un polo magnético de la máquina. Eso dice la teoría del primer capítulo. Este es igual a un tau p. Segundo, la bobina que vayamos a confeccionar tiene que tener un paso de bobina siempre menor a un tau p, por los problemas que les he mencionado de que genera armónicas el campo magnético cuando es igual a un tau p o más de un tau p. Entonces, bajándole el tau p, el paso de la bobina menor que un tau p, la onda magnética queda un poquito más alisada y entonces eso no perturba en el funcionamiento. Entonces, todas las máquinas asíncronas tienen que ser siempre mínimamente ya menor a un tau p. Entonces, fíjense, este es el tau p y le he quitado una ranura y aquí está la bobina A1 con A1'. Este es Y, es el paso de bobina. Como ven, es acortado. Bueno, he cumplido con todas las condiciones que me dice el capítulo en cuanto a la ubicación de las bobinas, ¿no es cierto? Bien, ahora la segunda parte es la circulación de corrientes. Dice que las corrientes que circulan por las bobinas del grupo, de un grupo, deben ser igualitos.
Por ejemplo, aquí A1, A2 y A3 están entrando la corriente y por aquí A1', A2', A3 está saliendo, ¿no? Los tres tienen el mismo magnitud, sentido de corriente, ¿no? Tienen que ser exactamente igualitos. En el B, si ustedes se fijan, del mismo modo, aquí están saliendo y aquí están entrando. ¿No ve? Tienen todos los grupos la misma corriente. Pero la circulación de corrientes entre grupo vecino y otro grupo vecino, dicen, en el capítulo se ha manifestado anterior, que las corrientes deben ser contrarios. Por ejemplo, aquí en el primer grupo la corriente está entrando. Entonces, en el segundo grupo, las corrientes de ese grupo tienen que estar saliendo. Entonces, aquí está puntito, puntito negro, ¿no es cierto? En el tercer grupo, otra vez entrando. Y en el cuarto grupo, saliendo. Entonces, están con sentidos opuestos por la vecindad. El vecino, ¿no es cierto? El grupo vecino. Y dice que si hacemos todo eso, con este conjunto, ya que al pasar corriente, conjunto de grupos que al pasar corriente alterna se ha constituido en un arrollamiento de fase. Y que entonces aquí vamos a poner corriente alterna y ya se convierte en arrollamiento de fase. ¿De acuerdo? Eso es lo que se debe cumplir estrictamente en cualquier máquina. ¿De acuerdo? Aquí he hecho con un conjunto de 4 grupos. Podría haber hecho un conjunto de 6 grupos, de 8 grupos. Recuerden que los grupos tienen que ser siempre par para tener el número. Recuerden que el número de grupos es el número de polos también, ¿no es cierto? Entonces, como los polos siempre tienen que ser pares, entonces los grupos también tienen que ser pares. En este caso es 4. Bien, podía haber hecho con 2 grupos nomás. Podía haber hecho con 4, como este. Puedo hacer con 6, con 8 y así. Eso ya es general, ¿de acuerdo? Han llegado a comprender entonces cómo necesariamente tiene que estar un arrollamiento de fase. ¿Alguna pregunta? Porque ahora vamos a ir a criterios. Bueno, para entrar a trabajar en los criterios de hacer técnicas de arrollamiento, ya es importante hacer algunas consideraciones. Fíjense, para la determinación del campo magnético resultante, la teoría nos dice que hay que superponer los efectos, ¿no? De toditos, ¿no es cierto? De todos las bobinas, las corrientes que pasan por la bobina. Recuerden que la corriente es la fuente magnetomotriz, porque si hay esa corriente aparece campo magnético. Si no hay esa corriente, no hay campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces, la clave es la corriente que circulan por acá y conforme a lo que hemos dicho. Pero les decía que el campo total que se puede conseguir es la superposición de los efectos de todas las corrientes que están situados en este arrollamiento. Bien, entonces, si la teoría es así, podríamos hacer la superposición de los campos de bobinas, de grupos y luego de todo el conjunto y así superponer bajo ese orden para encontrar el campo total. Pero también la teoría nos dice que podemos nosotros en forma independiente agarrar un conductorcito lado activo, estudiar su campo y así
de cada uno, su campo magnético, poder encontrar y sacar al final el campo total. Cualquiera de ellas, bajo cualquier ordenamiento, siempre va a dar el mismo campo, ¿no es cierto? El campo total. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, y esa es una de las primeras decisiones, criterios, es que no nos vamos a preocupar exactamente que el A1 con el A1' conforma una bobina, sino vamos a tomar en cuenta la corriente de A1 y la corriente de A1', ¿no es cierto?, que intervienen en este conjunto sin preocuparnos si está conectado como bobina. Entonces acá lo vamos a eliminar la condición todavía de que están conectados como bobina, sino como lados activos que tienen corrientes, ¿de acuerdo? Si entienden eso, entonces podemos ir hacia adelante. Entonces, todos los lados activos tienen corrientes bajo esas consideraciones que hemos dicho, están marcados aquí en el diagrama axial. Entonces, vámonos a hacer técnicas de arrollamiento bajo ese criterio y recién van a ver cómo podemos confeccionar bobinas. Bien. Vamos a empezar a hacer los arrollamientos de los grupos, ¿no? Y nos vamos a dar una serie de ideas técnicas para poder hacer diversas formas de hacer el arrollamiento de grupos, que nos da la libertad, pero siempre cumpliendo las condiciones que dice el diagrama axial. Por ejemplo, acá a la derecha en el gráfico, ven A1 con A1', A2 con A2', A3 con A3', eso era para nosotros el primer grupo, ¿verdad? El primer grupo. Son vecinos, las corrientes entran y por el otro salen, ¿no es cierto? Está conforme, es un grupo. ¿Ya? Luego, la distancia entre A1, el lado activo A1, sin que sea bobina, pero recuerdan que hasta A1' habíamos dicho paso de bobina. Entonces, como hemos decidido de que sean lados activos independientes sin conexión, a este Y le vamos a poner el nombre de paso ideal, o perdón, paso teórico, me equivoqué. El paso teórico de bobinas, es decir, así fue como en el diagrama axial estaba, como paso teórico, sin necesidad de conectarlos con ellos, ¿no es cierto? Lo importante es que estas corrientes que están entrando con estas corrientes que salgan, generen su campo magnético conforme a lo que hemos estudiado. Bien, entonces, como pueden ver, teniendo este diagrama, que es la condición que debe cumplirse para hacer el grupo, puedo empezar a idearme diferentes formas de conexión de ese grupo. Por ejemplo, recuerdan que en ese diagrama dice que las corrientes del primer lado activo entran, aquí está con su flechita de color rojo, entran y salen, ¿no es cierto? Sin importarnos la conexión que todavía tienen, sin importarnos. ¿Verdad? Entonces, para fines de que yo pueda manejar, de que la corriente por todas sea la misma, podría hacer que la corriente que entra por este lado activo y la corriente que sale por este otro lado activo, los puedo por la parte de atrás constituir en una bobina real, ¿no es cierto? Una bobina real, ¿no es cierto? Y esa bobina real es la misma que el paso teórico que hicimos, ¿verdad?
Pero para que la misma corriente siga circulando, entonces me voy a conectar a la segunda bobina, que sigo respetando el sentido de corrientes, ¿verdad? Y puedo ir a la tercera bobina, sigue yendo con la misma corriente, ¿no es cierto? Y listo. No he roto, no he quebrado los sentidos de corriente, ¿verdad? Pero sí he logrado unir las tres bobinas para poder hacer el grupo y utilizar la misma corriente nomás ya, ¿no es cierto? Para no estar poniendo corrientes a cada uno. Lo conecto todos en serie, ¿no es cierto? Como pueden ver. Y entonces el principio de todo de este grupo de tres bobinas está aquí, que le llamo principio del grupo. Y este sería el final del grupo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Bien, entonces fíjense, bajo este criterio de mantener la corriente, ¿no es cierto? Y sostener bobinas del mismo tamaño, he hecho este conexionado que sí cumple las condiciones del diagrama axial, ¿no es cierto? El grupo no ha cambiado, no he variado nada. Ahora, por haber hecho esto, me fijo la forma en que he conectado qué tipo de arrollamiento estoy haciendo. Si aquí tengo la primera bobina, la segunda por encima de la primera, la tercera por encima de la segunda, pues estoy en un arrollamiento imbricado que hemos visto en máquinas de corriente continua. Entonces puedo hacer el arrollamiento del grupo de la forma imbricada, ¿no es cierto? Y de esa manera he encontrado un método para hacer arrollamientos de grupo imbricado. ¿Entendieron? ¿O tienen alguna consulta? Y me disculpe, sobre lo que estamos avanzando hoy, se va a se dijo que pondría ejercicios del primer tema, creo que para analizarlo y lo busqué y no lo encontré o es que todavía no lo iba a poner. Bueno, no estoy muy seguro. No estoy muy seguro si lo he subido, pero si no lo he subido, lo voy a verificar apenas termine la clase y lo voy a subir, ¿de acuerdo? Está bien, Inge, gracias, pero sí lo revisé y vi que no lo había subido los ejercicios. Ya, Quería tratar de resolverlos, pero no había. ya, perfecto. Lo voy a subir entonces. Bien, seguiremos entonces. Entonces, este es un método. Hemos utilizado la técnica de unirlos mediante la conexión serie, ¿no es cierto? Y el devanado nos ha salido, o perdón, el arrollamiento nos ha salido con tres bobinas que están en el modo imbricado. Entonces, puedo hacer el grupo de una máquina utilizando grupo imbricado, ¿no es cierto? Bien, puedo también ahora, manteniendo las mismas condiciones que nos dice el diagrama, estos tres primeros lados activos, dice que necesariamente deben ser de la misma magnitud, corriente y sentido, están entrando. Y estas otras tres tienen que estar saliendo, ¿no es cierto? En este sentido. ¿Sí? De modo que esas son las condiciones que dice el diagrama axial. Luego, que la distancia entre este y este tiene que ser conforme al paso teórico, este segundo con este, otro paso teórico, entre este y este paso teórico. Eso dice el diagrama axial, el Y, ¿no es cierto? Bien, así dice. Pero como son lados activos libres, en mi análisis estamos manejando ese criterio de como no están conectando y recién ahora se nos ocurre hacer la conexión.
Entonces, ¿qué pasa si este lado activo lo conecto con el final del lado activo que está en el grupo? Como pueden ver, y he hecho una bobina grande, ¿no es cierto? Una bobina grande, cuyo paso de bobina es verdadero, es YB1. Ese es el verdadero paso que tiene esta bobina, porque ha hecho de ese tamaño. Y luego, con el segundo lado activo hago la segunda bobina, tomando el intermedio y listo. He hecho otra bobina, pero de un tamaño mediano, ¿no es cierto? Que se llama YB2. Y sigo conectando en serie con los de adentro, los chiquititos, y tengo el paso de bobina 3. Fíjense, tengo 3 tamaños de bobinas aquí. Y los he conectado en serie, cuidando siempre el sentido de corriente. ¿No es cierto? Ahí está la corriente. Entra por aquí, sale por acá, entra por aquí, sale por acá. Y uniendo las 3 bobinas, ¿no es cierto? Puedo tener el principio de todo el grupo, que es este, y el final sale por este lado. Ahí está. He hecho bajo otro método la confección del grupo, ¿no es cierto? El arrollamiento de grupo. Ahí está, lo he hecho bajo otro conexionado. Entonces, a este tipo de conexionado de grupo le voy a llamar ya concéntrico. Aquí hay un pequeño error, se llama arrollamiento. Ya, arrollamiento de grupo concéntrico, ¿no es cierto? Entonces, tengo una segunda forma de hacer, ¿no es cierto? Método de hacer el arrollamiento de grupo. Estas cosas que se están haciendo en forma aplicativa se llaman tecnologías del arrollamiento, ¿ya? Tecnología quiere decir método, nada más, ¿no? Métodos de hacer arrollamiento. Entonces, tecnología. En cambio, la técnica es el criterio, y el criterio es mantener la corriente continua, o perdón, la corriente en los sentidos que se mantienen en los lados activos, ¿no es cierto? Y entonces, conociendo ahora esto, podríamos hacer un arrollamiento de grupo que sea mixto. Mixto, que es una combinación de ambas que hemos visto, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, estoy utilizando la bobina grande. Y estas 2 pequeñas intermedias, la mediana y esta otra, son del mismo tamaño, fíjense. Y entonces, entre estos 2 bobinas forman un imbricado. Y este de aquí afuera es un concéntrico. Entonces, tengo una parte concéntrica y los 2 de adentro imbricados. Entonces, a eso se llama mixto, porque es una combinación de ambos. ¿Verdad? Entonces, aquí hay una tercera método o tecnología que se llama arrollamiento de grupo mixto. Mixto. ¿De acuerdo? Bueno, esas son las 3 arrollamientos de grupo más importantes que se utilizan en máquinas asíncronas. Pero si ustedes quieren probar o algo, pueden inventarse la confección de conexionados de bobinas, pero de ningún modo estos lados activos en el que sí tenemos que sostener sus sentidos de corriente, no lo pueden modificar, porque ese es el criterio, ¿no? La técnica, mantener esas corrientes para no dañar el resultado del campo magnético giratorio que contribuye este grupo,
¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes hacen un arrollamiento y deciden hacer un grupo imbricado, todo lo que está en la máquina tiene que ser con grupos imbricados. No pueden cambiar un grupo imbricado, el otro concéntrico y el otro mixto, no. Porque la longitud de las bobinas que se utilizan llegan a ocupar espacios a veces más pequeños, más largos, y combinar entre ellos es que uno de ellos puede, por estos problemas de longitud, tener un poco más de impedancia y disminuir el campo magnético. Entonces, para evitar ese efecto, todos los grupos tienen que ser el mismo tipo de arrollamiento. Si han de ser concéntrico, toditos tienen que ser concéntricos, ¿de acuerdo? Esto que hemos hecho es para un grupo y obviamente para el resto de los grupos tiene que ser exactamente igual. O sea que en esta etapa ustedes deciden cuál de los técnicas o tecnologías de grupos quieren utilizar, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna consulta? Es así como se hacen entonces los grupos. Bien, teniendo arrollamientos de grupo, ahora podemos hacer los arrollamientos de fase, o si quieren el conjunto de grupos. El conjunto de grupos que cuando pasa corriente alterna, ya les he dicho, llega a llamarse arrollamiento de fase. Entonces, aquí están los criterios que deben tener los arrollamientos de fase, los cuales no pueden violar, no pueden cambiar, ¿no es cierto? Si cambian, ya lo arruinaron, el criterio ya se ha hecho el tacho, o sea, la técnica no pueden cambiar. Entonces, en los arrollamientos de fase que vayamos a hacer, cuando hagamos con 2 grupos, 4 grupos, 6 grupos, con las que sea, estas deben estar constituidos por grupos iguales. Como les he dicho hace rato, les he advertido, no pueden cambiar los diferentes arrollamientos de grupo. Deben ser todos igualitos. Y deben ser siempre en cantidades pares, equivalentes a los polos. Si quieren 4 polos, 4 grupos. Si quieren 6 polos, 6 grupos. ¿Verdad? Eso dice. Esa es la técnica. Si no, están fregados. Luego, físicamente estamos hablando, en el contorno del estator, estos grupos deben estar separados a una misma distancia, como dijimos, ¿verdad? Esa es también la técnica. Y por último, respecto a la corriente, deben tener la misma corriente, magnitud y fase, o sea, no pueden ustedes modificar. Si van en todos estos grupos que tiene este arrollamiento de fase, si tienen que meter una corriente eficaz de 5 amperes, toditos tienen que estar con 5 amperes. Y la corriente tiene que moverse con una posición de fase de corriente alterna exactamente similar en toditos. ¿No es cierto? La misma corriente de fase tiene que conectarse. Deben circular por todos los grupos del arrollamiento, ¿no es cierto? Pero, ya, entre grupos adyacentes, el sentido debe ser contrapuesto. Esa es la técnica, ¿no? Esas 3 técnicas, si cumplen, pueden hacer el arrollamiento de fase como ustedes deseen. Y entonces empezamos a trabajar con cómo hacer, ¿no es cierto? Y surge la tecnología. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 grupos de 3 bobinas, ¿no es cierto? Con corrientes que son del mismo valor y que sus sentidos entre grupos son opuestos. Fíjense, este está entrando, este está saliendo, este está entrando, el cuarto está saliendo, ¿no? Los grupos están opuestos, sus sentidos.
Y la distancia de separación entre grupos, que se va a llamar D sub G, que es igual a un tau P. Aquí hay 4, ¿no? La cuarta parte porque son 4 grupos. Esta es la condición que debo hacer al hacer arrollamiento de fase. Entonces, bajo estas técnicas nos ponemos a hacer la tecnología. Fíjense, en este arrollamiento de fase he utilizado el arrollamiento de grupo concéntrico, como están viendo, ¿no es cierto? Concéntrico. 3 bobinas que tiene el grupo. Y dice que el segundo grupo tiene que estar a un tau P. Ahí está. Lo he puesto a una distancia de tau P. El tercero igualito a un tau P. El cuarto otro tau P. Estos son los 4 grupos que hay en ese estator. Todos son exactamente igualitos en su construcción. Está utilizando el arrollamiento de grupo concéntrico. Ahora, las corrientes ya tienen que ser de la misma magnitud, pero entre grupos tienen que tener sentidos contrarios. Entonces, fíjense, en este grupo la corriente está entrando por aquí. Ahora, en este segundo grupo vecino, dice que la corriente tiene que ser contraria. Entonces, si está subiendo con flecha hacia arriba, este está con flecha hacia abajo. Y obviamente estos con flecha hacia arriba. El tercero, otra vez con flecha hacia arriba, y el cuarto con sentido hacia abajo, ¿no es cierto? Ahí están alternados. Esas indicaciones de las flechitas tengo que cumplir porque el criterio dice que debe ser así. Y también los arrollamientos deben ser igualitos, el tau P también. Ahora, ¿qué hago para poder cuidar esos criterios? Pues podría ser lo siguiente. Desde afuera de la máquina meto una corriente en este sentido, ¿no es cierto? Y paso la corriente por el primer grupo que no viola el sentido, ¿verdad? Está en el mismo sentido. Ahora en el segundo grupo, ahora sí tengo que buscar por dónde meter el sentido de corriente que estoy metiendo. Va por aquí y meto por la parte posterior del grupo, por aquí. Y el sentido de corriente ahora está inverso, ¿no es cierto? Y va saliendo por el principio del grupo 2, ¿no? Entonces, fíjense, de esa manera estoy metiendo la misma corriente. Y entre grupo y grupo están en sentidos contrarios sus corrientes, ¿verdad? Teniendo el segundo, ahora voy a buscar, el tercero tiene que tener corriente opuesta al segundo. Si este estaba en este sentido, este está hacia arriba, entonces tengo que conectar con este y otra vez el tercer grupo tiene este sentido de corriente y el cuarto, para que esté contrario, entro por la parte final del grupo y salgo por el principio. Y toditos los he conectado en serie, ¿no es cierto? O sea, mi tecnología es conectarlo en serie. Si eléctricamente los conecto en serie, va a pasar la misma corriente y con el cambio de conexionado en el segundo grupo, el cuarto grupo, estoy logrando que la corriente sea contraria a sus vecinos, ¿no es cierto? Entonces, he cumplido con todas las condiciones que me decía en los criterios que tienen, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte, a este principio de mi cable que va a los arrollamientos, le llamo con la letra U. Se llama el terminal U del arrollamiento de fase. Y el final, como pueden ver, llega aquí. Siempre vamos a marcar con X, el terminal X. Y entonces, este arrollamiento de fase
ya está contribuyendo, generando un campo pulsatorio, ¿no es cierto? Porque he cumplido con todas las condiciones. Y para cumplir las condiciones, ¿qué tecnología he usado? He usado una conexión serie. ¿No? El arrollamiento de fase tiene conexión serie, ¿no es cierto? Ahí está serie. ¿Tienen alguna pregunta? Sigamos entonces. Puede hacer bajo otro método. Puedo conectar también los 4 grupos en paralelo. ¿Ya? Pero para no estar haciendo un dibujo repetitivo, esos 4 grupos se conectan todos los grupos en paralelo, ¿ya? Conformando ramas en paralelo iguales y desde luego cuidando los sentidos de corriente, ¿ya? Para poderlo ver con más detenimiento, lo veremos en el siguiente, que es el conexionado combinado serie paralelo. Ya, por ejemplo, aquí vamos a poder ver el efecto paralelo. Aquí están otra vez los mismos 4 grupos que son de arrollamiento concéntrico, ¿no? Y cuidamos los sentidos de corriente en los grupos, ¿no es cierto? El grupo del primer grupo subiendo, el segundo bajando, el tercero subiendo, el cuarto bajando. Eso no tengo que variar. Ese es el criterio. Ahora, puedo hacer lo siguiente. En este primero grupo, puedo meter una corriente que va por aquí, pasa por todo el grupo, sale y me voy conectando en serie al segundo grupo que desde ya tiene que ir por la parte posterior para que cambie de sentido de corriente, ¿no es cierto? Ahí está la corriente y sale. He utilizado 2 grupos, ¿no es cierto? 2 grupos hasta que salga la corriente. Y he conectado en serie, ¿no es cierto? Luego, para que sea igualito que estos, puedo, entre estos dos que quedan, el 3 y el 4, llevar desde el mismo punto un cable y llevar hasta el tercer grupo y conectar. Como la corriente estaba entrando, entonces coincide con el sentido del grupo y el final del grupo, la corriente, lo conecto con el final del último grupo, ¿no es cierto? Por la parte posterior. Y ahí está cambiando de grupo. Y termina aquí. Entonces, fíjense, este grupo 3 y este grupo 4 he conectado en serie, como están viendo. Pasa la misma corriente. Y este también pasa la misma corriente. Ahora, como este que está saliendo por acá y este que está saliendo por acá, ¿no es cierto?
los junto en paralelo y sale definitivamente hasta afuera, ¿no es cierto?, al terminal. Entonces, fíjense, estos dos conforman la primera rama en paralelo y esta la segunda rama, estos otros dos. Las dos ramas, al estar en paralelo, ya, aplicándosele una tensión, obviamente la corriente que va a circular en una rama como la corriente en la otra rama van a ser igual porque estoy utilizando dos grupos de bobinas en los dos lados, por lo tanto su impedancia va a ser la misma. Si son impedancias exactamente iguales, ustedes saben bien, la corriente, ¿no es cierto?, se desdobla en cada rama con valores de corriente del mismo valor, ¿no es cierto?, no cambia. Entonces, el hecho de usar dos grupos para una rama, dos grupos para otra rama, ¿no es cierto?, y los pongo en paralelo, ¿no es cierto?, he logrado que las corrientes que está entrando a toditos estas bobinas es la misma, ¿no es cierto?, no ha cambiado. Solamente estas dos están en serie y luego se ha conectado en paralelo. Estas dos están en serie y luego en paralelo. Por lo tanto, el arrollamiento ha sido serie paralelo, ¿no es cierto?, combinado. Entonces, para eso, si quieren hacer de esta manera, entonces, como han podido ver, un grupo y otro grupo se ha conectado en serie. Y estas ramas, un grupo con otro grupo en serie. Entonces, y luego las dos ramas en paralelo. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, el terminal 1 de todo el arrollamiento entra una corriente y aquí, por U sub 1 que le hemos llamado, es el terminal a la primera rama. Y el terminal U sub 2 va a la segunda rama. Y luego, el terminal de salida, X1. Y el terminal de esta otra salida, X2, los he juntado en paralelo. Y aquí está nuevamente la corriente que sale por el X. Entonces, entre U y X he llegado a conformar un arrollamiento de fase combinado serie paralelo. ¿Está claro? El paralelo de hace rato, el arrollamiento paralelo, es el de poder confeccionar cada grupo en paralelo. O sea, este grupo puede ser una primera rama, este segundo grupo puede ser una segunda rama, este tercero, tercera rama y este cuarta rama. Entonces tengo 4 ramas en paralelo. Por lo tanto, la corriente que voy a meter al primer grupo va a ser este. En cambio, a este segundo grupo tendría que llevar de aquí y por la parte posterior meter al segundo grupo. Luego al tercer grupo es este cable que va también desde el mismo lugar, va al tercero y el cuarto en paralelo es llevarlo hasta el final de este y sacar. Y de esa manera los finales de cada grupo van saliendo y toditos los junto en paralelo y lo traigo a X. Y listo. He encontrado el arrollamiento de fase en paralelo. Y este es un intermedio, ¿no es cierto? Combinado serie paralelo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por ahora no, Link. ¿Hay alguna cosa que les pueda complementar en alguna parte? Entonces, de esa manera podemos hacer ya hasta este nivel arrollamientos de fase.
Entonces, los arrollamientos de fase hay de 3 tecnologías. Una, conectando todos los arrollamientos, del arrollamiento de fase, conectando todos los grupos en serie. El segundo, conectando todos los grupos en paralelo. La tercera, conectando en forma combinada serie paralelo. Esas son las 3 tecnologías que se puede aplicar. Y obviamente como consecuencia de eso ya pueden ver que las bobinas, el paso de las bobinas, de acuerdo a la naturaleza que estamos haciendo, lo pueden calcular, no hay ningún inconveniente. ¿O tienen alguna duda? Bien, entonces, es de esa manera que hay que cumplir las técnicas y aplicar las tecnologías opcionales que nos ha dado, ¿no? Opción 1, opción 2, opción 3, que en los 3 tipos de allí. De esa manera podemos hacer el arrollamiento de fase. Bien, esta es la base de todo el arrollamiento. Fíjense, ¿por qué se llama arrollamiento? Como pueden ver acá, una bobina, por ejemplo, de este grupo, tiene un ancho grande cuando está la primera bobina. Fíjense, tiene un paso grande. El segundo, que es intermedio, ¿no es cierto?, tiene un paso mediano. El otrito tiene paso pequeño. Entonces, cada bobina es diferente en cuanto a su paso, ¿no es cierto? Paso de bobina, son diferentes sus pasos, el tamaño. Cuando en máquinas de corriente hemos conectado bobinas, ¿no es cierto?, una con otra, hemos llamado a veces embobinado, porque es conexión de bobinas del mismo tamaño, toditas. En cambio aquí, no es igual el tamaño de las bobinas. Una bobina con otra, ya no podemos decir embobinados, porque ya son bobinas de diferente tamaño. Por lo tanto, estamos ya haciendo un conexionado en el que estamos uniendo bobinas de diferente tamaño y luego las bobinas que se conectan al otro grupo y por la parte de atrás o por posterior o por la parte de adelante, entonces toda esa maraña se dice arrollamiento. Por eso recibe el nombre de arrollamiento. ¿No es cierto? Arrollamiento. Y de fase, porque por todas estas bobinas pasa la misma corriente alterna en su valor de fase. Cada instante va cambiando la corriente alterna y por lo tanto los campos magnéticos van cambiando de valores y por tanto se llama de fase, ¿no? Valga la redundancia. Bien, veamos este subtítulo más. Bien, las máquinas para generar el campo magnético giratorio mínimamente necesitan 2 arrollamientos de fase, ¿no es cierto? Veamos entonces ese arrollamiento que se llama arrollamiento bifásico, ¿no? Las condiciones que se deben cumplir es que están constituidos por 2 arrollamientos de fase iguales. Otra vez, si voy a tener un arrollamiento de fase construido, el segundo tengo que ser exactamente igualito, no puedo variar, si no lo desbalanceo, ¿no es cierto? No pueden cambiar. Todo tiene que ser exactamente igualito. ¿Ya? Por eso dice iguales. Luego, los 2 arrollamientos que vamos a poner en el estator, tenemos que calcular que magnéticamente estén desplazados pi medios en radianes o en grados 90, ¿no es cierto? Pi medios o 90 en ángulo es lo mismo.
Entonces ubicamos los dos arrollamientos con ese desfase o ese desplazamiento magnético. Ubicamos y listo, ya están los dos arrollamientos. Los dos arrollamientos se van a acomodar sin molestar al otro en ninguna ranura, como van a ver más adelante. Nunca afecta, se acomoda nomás. Luego, una vez que tenemos los dos arrollamientos puestos en el estator, arrollamientos de fase, hacemos que circule una corriente en cada uno, corrientes alternas que tengan la misma magnitud, pero entre una corriente y la otra corriente que se ponga, eléctricamente estén desfasados pi medios o su equivalente 90 grados. Entonces, eléctricamente también tienen que estar desfasados 90 grados. ¿De acuerdo? Bien, primero, para poder desfasar 90 grados magnéticamente, ¿cuánto significará en el estator de la máquina contado en ranuras? ¿Cuántas ranuras será eso de 90 grados? Para desplazar un arrollamiento y el otro. Pongo el primero en el lugar que deseo y el segundo tengo que poner a 90 grados. Pero ¿cuántas ranuras tendría que saltar para poder poner el segundo arrollamiento? Para poder hacer esa relación, manejamos esta relacioncita que tenemos acá. Ustedes saben que el ángulo magnético dividido entre el periodo magnético que tiene la onda y la distancia X, que es la distancia de arco, o sea, el contorno del estator, dividido entre el periodo medido en términos de esa longitud de arco, siempre me va a dar igual, ¿no es cierto? Eso saben bien ustedes por matemáticas, siempre me da la misma proporción. Entonces, esta igualdad se cumple. Bien, como yo tengo que hacer mi cálculo para ver el ángulo de arrollamientos entre fase, que le voy a llamar alfa phi, tiene que ser pi medios, ¿no es cierto? Que es 90 grados. Ya. Voy a considerar que a ese ángulo magnético de desplazamiento de 90 grados, en términos de distancia de arco, le voy a llamar D de fase, diferencial de fase, perdón, distancia entre arrollamientos de fase, este se llama D de fase. Y los reemplazo en la variable X, ¿no es cierto? Entonces, en la variable alfa, le pongo pi medios magnéticamente y en la variable X le pongo distancia de fase, ¿no ven? Esta es la parte que yo quiero saber en términos de distancia. Y en el denominador el periodo magnético es 2pi. En el de distancia saben bien que dos ondas hacen un periodo y por tanto cada onda tiene un tau p, por lo tanto 2 tau p, ¿verdad? Así que entonces de aquí despejo y tan facilito ya he encontrado la distancia de separación entre arrollamientos de fase es igual a tau p medios. O sea que tengo que encontrar tau p de mi máquina, lo divido entre 2 y esa es la distancia en la que debe estar el segundo arrollamiento. ¿Verdad? ¿Ya? El tau p en ranuras ustedes saben calcular, ¿no es cierto? El tau p es simplemente el número total de ranuras que tiene el estator sobre 2pp, que es el número de polos. Y eso nos da la distancia en ranuras. Eso reemplazan acá y la distancia de separación entre arrollamiento de fase tenemos también en ranuras, ¿verdad? Entonces, esa es la condición. Debe ser igual a un tau p medios. Ahora, con respecto a la corriente que tengo que meter una vez que están puestos los dos arrollamientos de fase,
el ángulo de desfase eléctrico es pi medios, ¿no es cierto? Eléctrico, por eso es θ pi medios. Entonces, nos dice que la corriente que ponga el arrollamiento de fase, que le voy a llamar U, el primer arrollamiento de fase, y quiero poner el segundo arrollamiento de fase, que es B, entonces la corriente que tengo que meter al arrollamiento B, de fase B, tiene que tener desfase pi medios, eso equivale a 90 grados, ¿no es cierto? Así tendría que ser el diagrama vectorial de las dos corrientes que voy a meter a los dos arrollamientos. Y saben bien que esto está dando vueltas con esta velocidad W, ¿no es cierto? Es la velocidad angular eléctrica. Entonces, en el arrollamiento del estator, que lo voy a expresar de esta manera, ¿ya? En forma ya esquemática nomás, ¿ya? Sé que estos arrollamientos de fase están puestos en todo el contorno de la circunferencia del estator, tanto el arrollamiento U como el arrollamiento B, ¿no es cierto? En todo el contorno. Pero para mostrar solamente eléctricamente el efecto, lo hago de esta manera, espero que entiendan. Entonces, si aquí tengo una fuente de tensión, ya, especial, en el que me da dos fases con un ángulo de pi medios, y el primer vector de tensión es UR y el segundo US, ¿ya? Y están unidos por un neutro, entonces este vector va dando vueltas, ¿no es cierto?, en el sistema. Como las impedancias son exactamente iguales, las corrientes se van a desfasar respecto a la tensión, de modo que si le pongo la tensión de la fase R al arrollamiento U y lo junto con X, ¿no es cierto? Al pasar esa corriente IR, esta corriente IR que pasa por acá, la corriente de fase U, nos va a dar un vector en una posición. Luego, cuando esta segunda fase, que está a 90 grados, lo conecto al principio del segundo arrollamiento y otra vez lo uno por el punto neutro, esa corriente que va a pasar por aquí, que sería la corriente de fase B, por tener la corriente, la impedancia exactamente igual que el primero, la corriente que va a entrar va a tener la misma magnitud, pero va a estar desfasado 90 grados, y aquí está 90 grados. Y entonces he logrado, mediante esta fuente de tensión y bajo esta forma de conexión, que es la única forma que pueden conectar, lograr el campo magnético giratorio en el arrollamiento. Entonces, cuando ustedes tengan conectados el arrollamiento con la fuente bifásica, esta fuente también se llama bifásica, esta fuente no existe en Cochabamba industrialmente, ¿no es cierto? Pero en el laboratorio, en nuestro laboratorio, tenemos una fuente que da este tipo de tensión, ¿ya? Esta es la fuente de tensión Scott, que llaman Scott. Entonces, con una fuente de tensión Scott, que da una tensión desfasado en pi medios, conectado de esta manera a los arrollamientos bifásicos de la máquina que ya hemos hecho, entonces vamos a lograr el campo magnético giratorio. Y por tanto, hemos logrado, ¿no es cierto? Entonces, para poder conectar un arrollamiento bifásico, como están viendo, necesitamos conectar una fuente en una fuente de Scott. Pero el arrollamiento, ¿cómo va a ser? Pues aquí, por ejemplo, tenemos una máquina con los dos arrollamientos de fase. Fíjense, el U se conecta con este es el arrollamiento de la primera, el arrollamiento de fase U.
El arrollamiento de fase B es este segundo grupo con este cuarto grupo, hacen el arrollamiento de fase B. Entonces aquí están dos arrollamientos de fase, ¿no es cierto? Puestos. Y entonces, sabiendo que la distancia de un tau P, ¿no es cierto? La distancia de separación entre el primer grupo y el segundo grupo desde acá, este es el tau P. Es la distancia de separación de grupos de fase, ¿no es cierto? Tau P. Y el segundo arrollamiento dice que tiene que ser a estar a tau P medios. Si este es tau P, el tau P medios está aquí y aquí tienen que poner el segundo arrollamiento. Ahí está, tau P medios. ¿No es cierto? Y hemos visto que los finales de estos dos arrollamientos lo juntamos en un neutro y tenemos el terminal U y el terminal B. Entonces aquí aplicamos una fuente de tensión Scott, una fase conectamos aquí, la otra fase aquí y sus neutros conectamos aquí y obtenemos el campo magnético giratorio. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, se necesita una fuente de tensión Scott y lograr el conexionado del arrollamiento, de los dos arrollamientos, cuidando la separación primero física. Entre los dos arrollamientos tiene que ser tau P medios y las corrientes desfasadas de 90 grados que lo hacemos mediante la fuente de Scott. ¿Está claro? ¿Hay alguna complementación, algo que les pueda indicar? Y con esto ya hemos conseguido el primer campo magnético giratorio en una máquina bifásica. Bien, si no hay preguntas, quedaremos acá.